En un pequeño pueblo del sur de Australia, Goulburn, miles de criaturas de arañas cayeron literalmente del cielo. La ciudad fue invadida por estos bichos espeluznantes y las casas y jardines quedaron cubiertos de sus sedosos hilos. Las terroríficas escenas probablemente causarían pánico masivo en la mayoría de los lugares. Pero este fenómeno, comúnmente conocido como lluvia de arañas o pelo de ángel, no es raro en algunas partes de Australia. En realidad, existe una palabra para esto y se llama ballooning. Ballooning es una forma de transporte de las arañas. Algunas especies de arañas suben a mayor altura, por ejemplo, las copas de las plantas o árboles, donde entonces usan su seda de telaraña como diminutos paracaídas. Al atrapar la brisa, el paracaídas de seda transporta a la araña. Tras aterrizar, la araña deja atrás el paracaídas de seda. Al parecer, esto ocurre a nuestro alrededor todo el tiempo, solo que no nos damos cuenta. Mediante este vuelo en globo, a menudo pueden recorrer distancias bastante grandes. Incluso se les ha visto volar a más de 3 kilómetros de altitud. Sin embargo, debido a las fuertes lluvias y a la inundación de la tierra, grandes cantidades de arañas intentaron escapar del agua. El resultado para la ciudad de Goulburn fue que recibieron miles de pequeños visitantes con sus paracaídas pegajosos al mismo tiempo. Esta es solo una de las increíbles cosas que las arañas pueden hacer con la producción de seda. La seda de araña parece tener características casi místicas y la gente lleva miles de años cautivada por ella. Los antiguos guerreros griegos y romanos utilizaban telarañas para detener las hemorragias y los habitantes de los Carpanos curaban sus heridas con tubos de seda de araña. Su dureza y elasticidad la hacían ideal para disimular heridas. Además, la seda de araña ha evolucionado tanto a lo largo de millones de años, hasta llegar a ser lo que conocemos hoy en día, hilos capaces de soportar sin romper las fuerzas de impacto de insectos voladores, 10 veces mayores que las arañas. Son increíblemente flexibles, incluso más que el nylon artificial. Son biocompatibles y biodegradables, y en peso la seda de araña es incluso más fuerte que el acero. Esto llamó la atención de científicos e investigadores que en estos momentos tratan de aprovechar esta increíble característica. Pero ¿cuál es exactamente el secreto de estas criaturas? ¿Por qué es tan dura y podremos algún día aprovechar su poder? ¿Sabía usted que las arañas se encuentran entre los primeros ingenieros de la naturaleza? La primera araña conocida que caminó y vivió en la Tierra fue la protoaraña, que vivió hace unos 380 millones de años, durante el periodo devónico. Estas primeras arañas poseían la clásica cintura delgada y la segmentación abdominal de las arañas modernas. También tenían hileras, que es el órgano que genera la seda, pero sus hileras estaban situadas en el centro del abdomen y no al final del mismo, como en las arañas actuales. Las arañas con hileras al final del abdomen no se desarrollaron hasta hace unos 250 millones de años, lo que permitió construcciones de sedas más sofisticadas. Desde que las arañas caminaron por primera vez sobre la Tierra, han estado construyendo sofisticadas telarañas con diversos fines: telarañas de orbes espirales, telarañas de laña enmarañada, de sábana, de embudo y otras telarañas. Las arañas pueden encontrarse en prácticamente todos los ecosistemas del planeta. Unas pocas especies de arañas han colonizado la orilla del océano, residiendo en las grietas de rocas y corales de la zona intermareal. Pero antes de empezar a buscar arañas en grietas y agujeros, la mayoría de las arañas son territoriales. Puede resultar inquietante para algunos, pero esté donde esté, es casi seguro que se encuentra a pocos metros de una araña. Se han observado arañas capturando presas varias veces mayores que su propio tamaño. Las arañas son arácnidos, un grupo de artrópodos que también incluyen garrapatas, ácaros y escorpiones.
Las arañas pueden encontrarse en diversos entornos y se han identificado más de 45,000 especies. De las 45,000 especies de arañas, unas 12,500 son tejedoras de telarañas en forma de rueda espiral que suelen encontrarse en jardines, campos y bosques. Una sola araña puede producir al menos 3 o 4 tipos de seda y algunas tejedoras de orbes pueden producir 7. Todas estas glándulas de seda se utilizan por diversas razones, muy especialmente la última. Agniforme produce seda envolvente que se utiliza para envolver e inmovilizar a las víctimas. Agregada produce gotitas de pegamento para la capa exterior de la seda pegajosa. La seda glandular ampular menor no es tan fuerte como la seda principal, pero es igual de resistente debido a su mayor elasticidad. Se utiliza para todo, desde hacer telarañas hasta envolver presas. Cilindriforme produce seda más rígida para proteger los sacos de huevos. Las fibras flexibles del núcleo de las líneas de captura de una telaraña son producidas por flagiliformes. La glándula agregada recubre estas hebras con pegamento y su flexibilidad ayuda a que el pegamento actúe antes de que la presa pueda rebotar en la telaraña. Piriforme produce hilos de fijación que se utilizan para fabricar los discos de fijación que sujetan un hilo de seda a una superficie o a otro hilo. Ampulada mayor produce la forma más fuerte de seda de araña, la seda de arrastre no pegajosa. La seda de arrastre se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, incluidos los radios de telarañas no pegajosos y las líneas de soporte que las arañas utilizan como un ascensor. Es la principal seda que fascina a los científicos por su resistencia y capacidad. La creación de la telaraña comienza en las glándulas de la seda de araña y las hileras que se encuentran en el extremo posterior de su abdomen. La seda dentro de la glándula comienza como un líquido normal, pero a medida que viaja por la cavidad a las espigas, una combinación de ácido de extracción de agua y la tensión la transforman en su forma final de seda sólida. Esta seda luego viaja a través de las hileras donde se hila en una fibra. Una araña debe extraer un hilo de seda de su cuerpo para hacer una hebra de seda sólida. Las arañas tienen peines especiales en las patas que les ayudan a extraer la seda. En otras circunstancias pueden pegarla a un sustrato o superficie y empezar a tirar de ella. Las telarañas pueden parecer frágiles, pero su seda es 5 veces más fuerte que el acero y los expertos empiezan a comprender por qué. Los nuevos conocimientos proceden de la inspección precisa de la seda venenosa araña reclusa parda mediante un microscopio de fuerza atómica. A este nivel, cada hebra de seda, que es 1000 veces más fina que un mechón de cabello humano, está formado por nanohebras aún más pequeñas, de apenas 2 milésimas de centésimo de diámetro. La forma de cinta plana de seda les permitió crear el modelo estructural de seda de araña más completo hasta la fecha. El singular mecanismo de bucle de araña reclusa parda endurece aún más la tela de seda. Ya se había especulado con la idea de que las nanofibras componen la seda de araña, pero hasta ahora no había pruebas de que los nanohilos constituyeran la composición completa de una fibra de seda. Para llegar al fondo de esta afirmación sobre la resistencia de acero y la seda de araña, primero tenemos que entender el significado de la palabra resistencia, ya que hay diferentes características de los materiales que determinan cómo reaccionará un objeto ante diversas presiones. Por ejemplo, la tenacidad se refiere a la capacidad de un material para resistir los daños causados por los impactos. El vidrio, por ejemplo, tiene una dureza baja y se hace añicos al golpearlo con un martillo, mientras que el caucho puede resistir completamente el mismo golpe. Luego está la resistencia a la compresión, que es la capacidad de un material para soportar ser empujado antes de ser comprimido, aplastado o doblado,
y la rigidez, que es la capacidad de un material para resistir ser deformado. En cuanto a propiedades como la rigidez, la seda de araña no está ni cerca del acero. Pero hay un área en el que la seda de araña sobresale, y es en su resistencia a la tracción o resistencia a romperse bajo tensión. Otra área en que la seda de araña sobresale es su ductilidad o su capacidad para ser estirada y deformada sin romperse. Para las arañas, este nivel de resistencia y flexibilidad es crítico para su supervivencia cuando un insecto golpea su tela, ya que el estiramiento de la matriz permite a la tela resistir el impacto de la presa voladora. Entonces, si la seda de araña es tan increíble, ¿por qué no tenemos cuerdas, cables, paracaídas o redes hechos de ella? Porque la producción masiva de seda de araña es increíblemente difícil. Sus usos potenciales en textiles, medicina e incluso aviación son ilimitados, y no es de extrañar que los científicos trabajen sin descanso para recrearla. Es más dura que cualquier material fabricado por el hombre. Es una mezcla de fuerza y elasticidad que ningún otro material puede combinar realmente. Sin embargo, como las arañas se comen unas a otras, los científicos han buscado otras fuentes. Un descubrimiento de secuenciación del ADN en Alemania implica que fabricar fibras de seda de araña ya no es una quimera. La siguiente etapa consiste en producir cantidades del material. Recoger la cantidad de seda necesaria para fabricar algo de importancia lleva mucho tiempo para que produzca proteínas de seda de araña, lo que parece una buena idea. Pero ha habido un problema importante con este método. Ha sido muy difícil de producir proteínas grandes, y las proteínas grandes son muy importantes. La resistencia a la tracción y la dureza de la seda de araña están positivamente correlacionadas con su peso molecular. Cuanto más grande es la molécula, más fuerte es la seda. Como resultado, los científicos recurrieron a las plantas, ya que tiene la capacidad genética de producir proteínas grandes, y debido a que la agricultura es fácilmente escalable, la seda podría ser producida y cosechada en cantidades masivas. Sin embargo, las proteínas que fabrican las plantas no son tan grandes como las que producen las arañas, por lo que las sedas hiladas a partir de ellas no son tan resistentes. Como resultado, los científicos continuaron buscando, probando varios métodos como cabras modificadas genéticamente y gusanos de seda, pero quizás un método capaz de producir grandes cantidades de una proteína deseada viene de algo mucho más pequeño: las bacterias. Modificadas genéticamente, pueden ser utilizadas para producir grandes cantidades de proteína deseada, porque la bacteria E. coli se replica a sí misma con bastante rapidez. Una gran colonia modificada podría formarse en poco tiempo. Sin embargo, E. coli 2 tiene algunos límites. Esta pequeña bacteria no evolucionó para hacer proteínas tan grandes como las proteínas de seda de araña. La secuencia genética que codifica las largas cadenas de proteínas en las arañas tienen muchas secciones que se repiten, y cuanto más repeticiones de la secuencia, más grande es la proteína resultante. Así que los investigadores utilizaron esta lógica para insertar una secuencia repetitiva igualmente larga en su huésped bacteriano. Pero hay un problema. Cuando la secuencia de ADN alcanza cierto tamaño, las bacterias no pueden manejarla y las cortan en trozos más pequeños para que la proteína resultante no sea demasiado grande. Pero en el 2018, los científicos tuvieron una idea brillante. Añadieron una secuencia genética corta al ADN de la seda que promueve una reacción entre las proteínas, fusionándolas para formar una proteína más grande. Este método fue tan eficaz que las proteínas resultantes eran más grandes de lo que nadie había sido capaz de fabricar nunca. De hecho, con unos 556 kilodaltos,
eran más grandes que la mayoría de las proteínas naturales de las arañas. Una vez recogidas las proteínas, se pueden hilar para obtener fibras con propiedades similares a la seda de araña natural, pero el proceso sigue presentando algunos inconvenientes, sobre todo que el proceso de hilado es difícil de producir y la transformación de un estado líquido en el interior de las glándulas de una seda a un estado sólido fuera de las espigas es bastante complicada, pero los científicos han averiguado que un descenso repentino del pH y una concentración particular de sal y fuerza permiten materializar la seda de araña. Al imitar estas condiciones, los científicos se acercan a un proceso de hilado artificial tan bueno como el real. Hasta ahora, todos los grupos que han intentado producir suficiente seda de araña para comercializarla en masa han fracasado, pero con estos avances recientes, la seda de araña podría sustituir pronto a las fibras sintetizadas derivadas del petróleo que se utilizan en muchas industrias. Apenas estamos empezando a comprender cómo se han desarrollado este material. Nos encontramos en una era en la que los materiales basados en proteínas cobrarán cada día más importancia. Como las arañas están tratando de atrapar a sus presas en la selva, del mismo modo, Internet también se ha convertido en una especie de jungla, donde nos resulta demasiado fácil ser víctimas de una trampa tendida por nefastos, a menudo en forma de ataques de phishing. Se trata de mensajes digitales cuidadosamente dirigidos que se transmiten para engañar a la gente, para hacer clic en un enlace que puede instalar malware o exponer los datos sensibles, y se hacen cada vez más sofisticados. Como estoy tratando de hacer crecer este canal, yo misma he recibido mi parte justa de correos electrónicos cuestionables. Algunos vienen en forma de correo de aspectos benignos, que parecen proceder de otros miembros de mi equipo o familia. Dejarse llevar por los pensamientos instructivos y hacer un clic en los enlaces que envían por pura curiosidad. Nadie está totalmente inmune a caer en una de sus trampas. Por eso utilizo la protección contra amenazas de NordVPN, que incluye una función específica para avisarte de los enlaces phishing, además de funciones como un bloqueador de anuncios maliciosos y monitorización de la web oscura, para alertarte si se han filtrado contraseñas. Y todas estas funciones vienen con una VPN robusta y desbloquear todo el contenido que quieras. Ahora ve a eruditeando.com/NordVPN para comprobarlo. Y lo mejor es que puedes probarlo sin riesgo Nord. Tienes una garantía de devolución de dinero de 30 días para que puedas probarlo por ti mismo y ver si te gusta. Así que ve a eruditeando.com/NordVPN para obtener el plan de 2 años y 4 meses adicionales gratis. Y si estás buscando algo más para ver en este momento, puedes ver nuestro video anterior sobre cómo funciona el chile en el cerebro. O puedes ver cómo sorprendentemente las libélulas son los mejores depredadores aéreos del mundo.